Bendiciones, qué bueno encontrarnos nuevamente para una vez más tomar una clase del curso de Apocalipsis. La verdad que ha sido una bendición todo este trabajo, este material. Digo una bendición porque realmente no fue algo que proviene de mí, sino que fue de una comunión que tuve con el Señor. Y bueno, a medida que lo voy transmitiendo, me doy cuenta que realmente es una gran bendición porque así como ustedes consumen, yo también estoy consumiendo como un cocinero que antes de servir la comida siempre primero la prueba para ver el sabor que tiene. Y bueno, la verdad que doy gracias a Dios que de esta comunión que pasé con el Señor, ha sido una bendición todas estas clases que nos está dando. Son 300 clases, como ya les vengo diciendo. Hoy vamos a tomar la clase número 9 que como estuve viendo, es una clase un poco extensa, así que van a ser un poquito más de 300 clases, o sea, ya por lo menos la clase 9 ya se va a duplicar. Vamos a hacer la 9A y después vamos a hacer la 9B, porque la verdad es mucho material y justamente a medida que uno lo va a transmitir, porque ya tengo todo preparado, el curso, pero a medida que uno lo transmite, cuando lo empieza a releer para transmitirlo, el Señor le sigue agregando cosas, aparte que me pongo acá a predicar ahora y le doy libertad al Señor para que a través de su inspiración me guíe. Entonces pueden seguir surgiendo muchas cosas más. Pero bueno, es bueno que el Señor nos pueda dar todo lo posible para que nuestra fe eche raíces profundas y podamos ser un buen testimonio en la tierra de nuestro Padre Celestial. Así que bueno, todos aquellos que se enganchan hoy o se engancharon quizás en el anterior, les recomiendo empezar de cero. Es muy importante que tomen las primeras clases. Las primeras 6 fue una introducción sumamente importante para entender todo lo que va a acontecer a lo largo del estudio y para darle un buen cierre al libro de Apocalipsis. Entonces, los incito a que vayan a TikTok, ahí las pueden encontrar también en YouTube. Y el lugar que más les recomiendo es la página de la iglesia, pastoreliseo.com. Pastoreliseo.com. Ese es el lugar que más te recomiendo para que sigas el curso, no solamente porque vas a aprender acerca de Apocalipsis, sino porque ahí vas a tener reflexiones diarias, ahí vas a tener otros estudios que vamos a ir agregando. Hay proverbios, hay teatros, hay prédicas. Entonces, pastoreliseo.com. Y lo bueno que te podés bajar la aplicación en el teléfono y darle a la campanita para que te avise cuando van llegando el material. Así que te lo recomiendo, bajarte la aplicación y la tengas en tu teléfono. Entonces hoy vamos a la clase número 9, la clase número 9, y es una clase que a mí me fascina, perdón, porque fue uno de los versículos que realmente revolucionó mi vida y espero que en esta noche te lo revolucione también a ti, porque hoy vamos a hablar de Apocalipsis 1:3, el versículo de Apocalipsis 1:3, donde dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Lo voy a leer una vez más. Dice, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué digo que es uno de los versículos que más me impacta? Porque considero que es el versículo más importante para el tiempo que nosotros vamos a tener que vivir ahora. Todos los versículos en algún momento de nuestras vidas tienen una cierta importancia, pero son versículos que de repente son importantes para nosotros, porque estamos pasando por una situación en la cual, aunque para toda nuestra vida necesitamos versículos de la palabra de Dios, pero a veces estamos pasando por ciertas situaciones difíciles, conflictivas, y hay versículos que en particular nos rescatan, nos ayudan a salir de esa situación. El Señor nos cambia el pensamiento y esa palabra nueva que entra en nuestro corazón nos da una forma diferente de expresarnos, de hablar, de actuar, que nos ayuda a vencer el problema en el que nos encontramos. Pero Apocalipsis 1:3, lo que tiene para mí de llamativo e impactante, es que es una palabra que nos compete a todos. Esta palabra tiene que activarte tu espíritu a ti, a mí y a todo aquel que pueda estar escuchando este mensaje, porque es una palabra
imprescindible para nosotros poder sobrellevar todo el tiempo apocalíptico que nosotros vamos a tener que vivir. Dice, bienaventurado el que lee. Y una bienaventuranza es algo sumamente importante. Por eso yo digo, y a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que el Señor realmente nos esté diciendo a nosotros que hay algo que va a ser de bienaventuranza para nuestras vidas y no tomemos la decisión de enfocarnos para poder recibirla? ¿Mm? Y esta bienaventuranza vuelvo a repetir, es muy particular porque nos va a ayudar a tener lo que vamos a necesitar para enfrentar los tiempos que vienen. Pero una bienaventuranza es algo que nosotros recibimos de Dios como un beneficio para nuestras vidas porque nosotros hacemos algo por su reino. Entonces, desde el momento que nosotros tomamos la decisión de enfocarnos en escudriñar la palabra para recibir esta bienaventuranza, lo que va a hacer, lo que nos va a dar esta bienaventuranza es parte de la personalidad que necesitamos de Jesucristo para poder resistir todos los momentos que van a venir, porque justamente lo que va a hacer esta bienaventuranza de aprender, de estudiar todo el libro de Apocalipsis, es permitirnos a nosotros recibir del Señor esa palabra que nos va a inspirar, nos va a motivar, nos va a fortalecer, nos va a dar valentía. ¿Para qué? Para poder enfrentar toda situación que vamos a tener que vivir. Eso significa que el Señor Jesús se va a trasladar a nuestro corazón. Y esto lo vamos a estar viendo a lo largo del mensaje. Entonces, lo importante de esto es que lo tenemos que meditar, lo tenemos que meditar. Eso es lo que quiere el Señor, que lo meditemos. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. No es solamente leer, no solamente oír, sino que lo que más le pone el enfoque el Señor es en guardar, porque lo que se guarda, como dice bien la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, esto es algo que lo tenemos que guardar sí o sí en nuestro corazón para que nos traiga esa transformación interna que nos va a dar la victoria. Por lo tanto, es importante meditar en todo lo que va a decir el libro de Apocalipsis. Entonces, el meditar es algo que nosotros tenemos que prestar muchísima atención a lo que vamos a leer. No solamente es pasar los ojos por arriba del texto para que nos dé una idea de lo que dice, sino que lo que tenemos que hacer es tratar que eso que dice el texto, el secreto, la profundidad espiritual, que lo que revela se nos guarde en el corazón. Por eso meditar es pensar, analizar, comprender, entender con claridad lo que dice, porque nos va a dar la posibilidad de ser transformados internamente. Eso es lo que tiene la meditación. Trae un cambio a nuestras vidas, transforma nuestra personalidad. Después de meditar en algo en particular, vamos a adquirir un cambio en nuestra personalidad. Entonces, ¿cómo yo tengo que meditar? ¿Cómo yo tengo que hacer para que esta palabra se me traslade al corazón? Y acá es donde tenemos que prestar muchísima atención, porque esto se debe hacer lentamente, lentamente. O sea, lo que le quiero decir, que cuando usted esté delante de la palabra de Dios, tiene que quitar de su mente y de su corazón todo inconveniente, todo problema, toda aflicción, porque si usted entiende lo que le dice la palabra, esa aflicción se va a desvanecer. Ese problema el Señor lo va a transformar para que se vuelva en un beneficio para su vida. Entonces, por eso es tan importante concentrarnos para meditar, tomar un tiempo, ir a un lugar especialmente preparado, donde no me va a estar sonando el teléfono, donde no me van a estar tocando el timbre, ¿no? Donde no va a venir nadie de mi entorno a perturbarme, porque puede ser que el Señor justamente en el momento que nos va a hablar, algo pasa, que es muy probable, porque el enemigo trabaja así, siempre está tratando de distorsionar esos tiempos que nosotros queremos tener con el Señor. ¿Para qué? Para poder entrar en su presencia y disfrutar de su gloria. Entonces es muy importante buscar ese lugar donde voy a poder estar tranquilo y entonces en ese momento tengo que empezar a leer la Biblia lentamente, lentamente,
atentamente, atentamente y repetidamente. Se lo quiero decir despacito para que usted lo comprenda. Lentamente, atentamente, con la mayor atención, queriendo realmente entender qué Dios me quiere decir a través de esta palabra. Y repetidamente, no es leerlo una sola vez. Yo le voy a dar mi experiencia, cómo entendí el secreto de la meditación. Mi apóstol, todos los días mandaba un mensaje diario. Todos los días mandaba un mensaje diario. Era de muchísima bendición. Él estaba en Corea, lo mandaba hacia el Uruguay, venía en coreano, lo teníamos que traducir al español y todo eso implicaba prestarle muchísima atención. Entonces yo veía que en el transcurso de que todos los días venía un versículo nuevo, todos los días, veía el beneficio que me estaba haciendo internamente el poder recibir el mensaje del apóstol. En un momento el apóstol dejó de enviar el mensaje y yo había entendido que era un beneficio tremendo para los miembros de la congregación, porque después que yo lo transmitía, se lo enviaba a todos los miembros de la congregación. Entonces, cuando el apóstol dejó de hacerlo, yo había entendido, ¿no?, la bendición que era poder mandarle a los miembros ese versículo todos los días, porque bueno, como les afectaba a ellos, también entendía que me afectaba a mí. Entonces dije, lo voy a empezar a hacer yo, lo voy a empezar a hacer yo, pero con la intención principalmente de bendecir a los miembros. Entonces, como pastor que quiere bendecir a sus miembros, trataba de buscar en la palabra lo que Dios realmente quería revelar y echarle el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para entender con profundidad y mandarle el secreto a los miembros. La cuestión que después que pasó un tiempo, más allá de que los miembros estaban recibiendo bendición, entendí que el más bendecido era yo, porque cada versículo nuevo que se me revelaba era algo poderoso que entraba dentro de mí, una fuerza espiritual que uno la va sintiendo que se va desarrollando, porque uno tiene que, es como una persona físicamente, cuando empieza a ver que se desarrolla, se va dando cuenta que va creciendo en estatura. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Entonces, no se trata de leerte un capítulo, dos, tres capítulos por día. Se trata de enfocarte solamente en un versículo. Ese es mi consejo. Un versículo todos los días, pero que ese versículo traiga realmente un impacto a tu espíritu, que traiga verdaderamente una transformación. Entonces, a lo largo de un tiempo, tú vas a poder sentir ese cambio interno dentro de ti. Entonces, vuelvo a repetir, la meditación de la palabra es fundamental para tener una conversión interna. Y la tiene que hacer lentamente, repetidamente y atentamente. Son las tres pautas que yo le doy para que realmente esa palabra haga efecto dentro de usted. Entonces, ¿qué hace la meditación? La meditación tiene el poder de cambiar la personalidad, tiene el poder de cambiar la personalidad. Por eso el Señor pone tanto hincapié en que nosotros realmente pasemos tiempo con Él, como dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe cuál es el problema que tiene interno, qué es aquello que realmente no lo deja sentir esa comunión con Dios, porque puede ser la ira, puede ser el odio, puede ser la tristeza, también puede ser una enfermedad, un tormento. Entonces, cuando uno se enfoca realmente en buscar en la Biblia versículos que se le revelen justamente para luchar con esa fuerza del diablo que está dentro de su corazón, cuando a usted se le revela el versículo, justamente eso es lo que hace, saca esa influencia diabólica de dentro de su corazón y adquiere la personalidad del Señor Jesucristo. La meditación tiene el poder de darnos una nueva creencia. Por ejemplo, si usted es una persona iracunda, lo que usted tiene que hacer es buscar todos los versículos que hablan acerca de la ira. Y vuelvo una vez más a decirle, lentamente, atentamente y repetidamente, usted se enfoca en leerlos y usted va a ver, va a analizar y se va a dar cuenta todas las cosas que pudo haber perdido por causa de esa ira. Puede haber perdido un matrimonio, puede haber perdido una relación con su hijo, puede haber perdido un trabajo, puede haber perdido dinero, puede haber perdido muchísimas cosas. Entonces, justamente, esto es lo que hace la meditación. Pero así como le estoy hablando de la ira, puede ser del odio, puede ser de la envidia, puede ser de una frustración.
cualquier cosa. O sea, todos los problemas que nosotros tenemos, hay una palabra en la escritura para que sea revertida la situación. Pero la preocupación mía es que hoy los cristianos no pasan tiempo con Dios. Quizás algunos leen la Biblia, pero leer la Biblia, tú mismo te estás poniendo una trampa mortal, porque lo que uno adquiere de conocimiento en el intelecto no cambia la personalidad del hombre. O sea, solamente la meditación de la palabra, el convencimiento profundo, es lo que nos da a nosotros una nueva creencia para realmente revertir esa situación contraria que tenemos dentro. Entonces, cuidado con esto, porque la palabra en el intelecto es una trampa mortal. Yo siempre voy también a este pasaje, me encanta porque fue lo que me ministró a mí. Yo tengo que hablar de lo que realmente me dio resultado a mi vida porque es lo que tiene fuerza para que dé resultado en la tuya. Para mí es impactante lo que pasa con el apóstol Pedro. ¿M? Cuando Jesucristo está diciendo que va a ir a la muerte y Pedro dice que él está dispuesto a morir por él. ¿Eh? Que aunque todos se acobarden, aunque todos se amedrenten, a él no le iba a pasar. Llegó un momento que primero Jesucristo le dijo, Pedro, está escrito, está escrito. Sin embargo, Pedro, por ese convencimiento intelectual que tenía, le retrucaba al Señor Jesucristo lo que está escrito, que es imposible que no acontezca, que de eso también vamos a estar hablando a lo largo de la clase. Pero no solamente estaba retrucando lo que estaba escrito, sino que también la misma palabra de Jesucristo, que le había dicho que antes que cante el gallo lo iba a negar 3 veces. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esa misma noche, porque siempre digo, no fue una semana después, un mes después, un año después, esa misma noche, Pedro lo estaba negando 3 veces hasta que cantó el gallo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos que tener certeza que la palabra realmente cobró vida en mi corazón y es lo que mueve el muñequito de barro, es lo que mueve realmente el muñequito de barro. Por eso nosotros, como hijos de Dios, deberíamos estar siempre pidiéndole al Señor con valentía que nos pruebe ahora si realmente lo que estamos viviendo lo estamos haciendo por una convicción del corazón. ¿Eh? Pruébame ahora, como decía el rey David, y ve si hay en mí algún designio de maldad. ¿Por qué? Porque David era muy inteligente. Yo quiero que me pruebes ahora, que tengo el tiempo de cambiar, de arrepentirme. En el caso nuestro, que tenemos ahora la sangre de Jesucristo y poder seguir adelante, a que te pase esto en una situación extrema donde de ahí va en juego tu vida o la muerte. Entonces, por ejemplo, que vamos a tener que padecer nosotros la persecución de la marca de la bestia. ¿Eh? Porque tú como cristiano puedes decir, no, yo no me la voy a dejar poner, yo no me la voy a dejar poner, pero a ver, es un convencimiento que tenés en el corazón, porque cuando uno se encuentra ante la muerte, la cosa cambia totalmente y uno tiene que estar dispuesto a morir realmente por el Señor Jesucristo. En el caso que te toque llegar al momento de que te amenacen con ponerte la marca, porque si no, no vas a poder comprar ni vender. Entonces tenemos que tener seguro ahora el convencimiento de que eso no nos va a suceder. Entonces, Señor, probame con algo para que me dé certeza a mí que si llego a ese momento extremo voy a poder salir victorioso, que mi fe no va a fallar, ¿m? No va a fallar. Entonces, esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, que yo siempre doy este ejemplo, y hoy la verdad es un día de muchos ejemplos, parece. Es como cuando vamos a aprender a manejar un auto. ¿Qué tiene que hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios me tiene que automatizar. Automatizar. Tengo que llegar a proceder por impulsos divinos. ¿M? Por impulsos divinos. Es como cuando vamos a aprender a manejar un auto. ¿Qué pasa? Vamos, tenemos un instructor al lado nuestro que prácticamente por 12 o 15 días está al lado diciéndonos cómo tenemos que hacer para que el auto funcione. Prenderlo, poner primera, poner segunda, apretar los embriagues, apretar el acelerador, poner las luces, o sea, todo el instructor nos va diciendo las cosas. Nosotros durante 12, 15 días estamos consumiendo toda esa información y la tenemos que procesar, la tenemos que procesar. Ya tengo que ponerme a pensar, bueno, siempre que tengo que arrancar con la primera, después tengo que pasar a la segunda, no puedo pasar de la primera a la tercera, de la tercera a la quinta, no, hay un proceso, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Entonces, es un proceso que yo lo tengo que empezar a comprender, a entender. ¿Para qué? Para que eso después, a futuro, ya sea automatizado.
Entonces, después que uno pasa los 12, 15 días, ¿ya qué pasa? Ya lo hace prácticamente sin pensar. ¿Por qué? Porque eso ya es una programación interna que tiene en su mente y en su corazón. Entonces, como siempre digo, yo ahora cuando me voy a un lugar de paseo o a un supermercado, a donde tenga que ir con el auto, cuando me siento a manejar, no estoy pensando si estoy poniendo la primera, estoy poniendo la segunda, la tercera, no. ¿Por qué? Porque estoy automatizado, automatizado. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que pase con nosotros, a través de la palabra, que nos automaticemos con la programación de la verdad, ¿eh? Y para eso tenemos que pasar tiempo con Dios. Y lo otro importante, que bueno, está, deberíamos saberlo si somos hijos de Dios, pero hay gente que no es hijo de Dios, que quizás está escuchando este mensaje, que lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder tener esa buena programación en el corazón es justamente programarnos con la palabra de Dios, mentalizarnos, parametrizarnos con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder detectar si lo que estoy recibiendo con los impactos de mi sentido es bueno o es malo. ¿Lo debo dejar bajar a mi corazón o lo debo rechazar? Por eso el crecimiento espiritual de todo creyente está en función del tiempo que pasa con Dios meditando su palabra. Por eso el Señor nos manda a nosotros encarecidamente, y nos da una bienaventuranza de que leamos con muchísima atención este libro, oigamos lo que dice y lo guardemos en el corazón. Y lo guardemos en el corazón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la información intelectual, le vuelvo a repetir, es una trampa mortal, una trampa mortal. Y lo otro que quiero dejarte claro, es que el pastor, si tú venís a la iglesia, a través de la palabra que transmite, puede lograr muchas cosas lindas sobre tu vida. Porque si tú venís ese día a escuchar el mensaje del pastor y prestás mucha atención, con lo que dice el pastor, tú te puedes ir de la iglesia con una sanidad. Tú te puedes ir de la iglesia con una liberación. Tú te puedes ir de la iglesia aún con un arrepentimiento sincero y ese mismo día podés haber recibido el Espíritu Santo, en el caso que el pastor haya hablado y lo haya impartido. Te podés ir hasta aún con el Espíritu Santo. Pero hay algo que el pastor no puede hacer por ti, que es transformar tu corazón. Eso es tu responsabilidad. Por eso nadie se puede salvar por la influencia de otro. El otro te puede dar todas las pautas para que tú te salves, pero eres tú el dueño de tu corazón. Eres tú el que debes meditar en la palabra para poder entender y ser transformado internamente. Entonces, esto es sumamente fundamental. Por eso, bienaventurado, como dice acá el- vamos a leerlo una vez más, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, vamos a otro versículo sumamente importante. En Hechos 3:19. Hechos 3:19. Acá Pedro, porque cuando vino Juan el Bautista, decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vino el Señor Jesucristo, dijo exactamente lo mismo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Pedro empieza a predicar, lo hace después que recibe el Espíritu Santo. Después del Pentecostés, estoy hablando después del Pentecostés, no cuando Jesucristo los enviaba a predicar a sus discípulos, sino cuando Pedro empieza a predicar después del Pentecostés, Pedro dice algo, mejor dicho, agrega algo a lo que decía Juan el Bautista y a lo que decía el Señor Jesucristo, porque ahora, en ese momento que Pedro va a dar esta enseñanza, ya nosotros los creyentes tenemos la posibilidad de recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos llegar a alcanzar a tener esa conversión interna. Sin el Espíritu Santo, esa conversión interna es imposible. Por eso es tan importante para nosotros el saber que realmente tenemos el Espíritu Santo, porque mientras el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas, seguimos siendo un hijo del diablo, porque el Espíritu Santo es lo que nos da verdaderamente la naturaleza de hijo de Dios. Entonces Pedro ya, habiendo recibido el Espíritu Santo, da ahora esta enseñanza que es fundamental para entender todo esto que estamos hablando. Y dice Hechos 3:19.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Escuche bien porque esto es muy, pero muy importante. Así que arrepentíos, como decía Juan el Bautista, como dijo el Señor Jesucristo, pero Pedro le agrega y convertíos, y convertíos. Esto es la conversión, es lo que trae la transformación del corazón. Y la conversión viene cuando nosotros meditamos. Entonces, ¿cuáles son los resultados del arrepentimiento y la conversión? Bueno, el resultado del arrepentimiento, acá lo dice. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Este es el resultado del arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, sus pecados son borrados. Pero cuando uno se convierte, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hace la meditación? Trasladar al Señor Jesucristo dentro de mi corazón. Nosotros no podemos ignorar que nuestra vida se trata de adquirir la influencia del bien o la influencia del mal. La influencia del mal la recibo a través de todo lo que ocasionó el ángel Lucero, el querubín Lucero, que metió la maldad de Dios en el universo, la maldad que Dios nunca que nosotros conociéramos, porque Lucero también es un ser creado y lo que hizo Lucero fue degenerar la presencia que tenía de Dios interna. Por eso era perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, porque el Señor lo había hecho perfecto, le había puesto su esencia buena. Lucero la degeneró y ahora es el programador de la esencia del mal. Y Jesucristo es el programador de la esencia del bien. O sea que podemos ser programados por uno o por otro. O manifestamos la personalidad de Lucero, ahora convertido en la serpiente, el diablo, Satanás o el dragón, o manifestamos la personalidad del Señor Jesucristo. Por eso el Señor decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Porque la guerra que nosotros tenemos es una guerra de palabra. La esencia del mal está representada por un lenguaje y la esencia del bien está representada por el otro lenguaje que trajo el Señor Jesucristo. Entonces, arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados por el arrepentimiento y vengan del Señor tiempos de refrigerio por la transformación, por sacar esa personalidad del diablo y poner la personalidad del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema? Si me arrepiento y no me convierto. El arrepentimiento es una pausa en el pecado. El arrepentimiento es una pausa en el pecado. Y lo grave, porque lo grave que tiene el arrepentimiento es que nosotros sabemos como hijos de Dios que para que el arrepentimiento sea sincero y sea borrado el pecado, necesito utilizar la sangre de Jesucristo. Por eso es perdonado el pecado. Lo único que realmente perdona y borra completamente el pecado es la sangre de Jesucristo. Entonces, si usted se está arrepintiendo sin convertirse, cada vez que va a la iglesia, el pastor predica y usted se arrepiente, porque volví a escuchar el mismo mensaje y usted sigue haciendo lo mismo. No estoy hablando de un pecado diferente, estoy hablando de una reiteración del pecado. Y ahora se lo voy a explicar un poquito mejor. Si usted continúa en la reiteración del pecado, arrepintiéndose, otra vez usted va a tener que usar la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia dice, que estamos pisoteando la sangre del Cordero. Y eso es gravísimo, porque dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. ¿Y de dónde sale esa expresión? Justamente de la gente que juega con la sangre de Jesucristo, no toma una decisión radical de cambiar, de ser transformado y vuelve a reiterar el pecado y vuelve nuevamente a usar la sangre de Jesús. Entonces, hermanos, esto es extremadamente peligroso porque el arrepentimiento es una pausa en el pecado. Es una pausa en el pecado. Necesitamos la conversión. ¿Para qué? Porque la conversión es lo que me hace vivir por la gracia. ¿Qué es vivir por la gracia? Jesucristo va a vivir por mí mi vida. De eso se trata la gracia. Por eso, cuando usted va al pasaje de Nicodemo, ve que Jesucristo le dice que vamos a ser como el viento. No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos, pero vamos a dejar nuestro sonido. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a utilizar nuestro cuerpo y vamos a vivir a través de su palabra
palabra y Él va a decidir cada día qué es lo que va a hacer con nosotros, qué es lo que vamos a tener que hacer, qué es lo que vamos a tener que hablar. Entonces ahí el Señor se va a mover y nosotros vamos a dejar su presencia a donde vayamos. Entonces, mire esto, por ejemplo, supongamos, acá tengo una manzana, supongamos, pero supongamos que esta manzana es mala, ¿eh? Supongamos que esta manzana implica o hace referencia a la personalidad del diablo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, digo, ay Señor, vamos a un caso que a mí siempre lo uso como testimonio, el de la fornicación. El de la fornicación porque realmente la iglesia está llena de fornicación y de adulterio. Sinceramente, nunca estuvo tan degenerada la iglesia como está ahora. Entonces, digamos que en este momento la manzana representa el pecado de la fornicación, el pecado de la fornicación. Entonces, un hombre se arrepiente, viene a la iglesia, escucha el mensaje de fornicación del pastor y el pastor predica justamente que mejor cortate una mano o sacate un ojo, que no te vayas con todo el cuerpo al infierno. Pero bueno, él escucha que es malo fornicar, es malo fornicar. En ese momento se arrepiente porque un poco se asusta por lo que dijo el pastor. Entonces, ay, no voy a fornicar más con María. No voy a fornicar más con María. Y arranca la manzana, la arranca. Pero ¿qué va a pasar? La raíz del árbol de manzana sigue ahí. Entonces, momentáneamente va a ser una pausa en el futuro pecado que va a venir después. Porque ¿qué va a pasar? Si arrancó solamente la manzana, lo que va a suceder es que vuelva nuevamente a salir otra manzana. Entonces, una vez más, después va a aparecer con otra manzana, que va a ser la fornicación con Carla. Entonces, viene otra vez a escuchar el mensaje del pastor, se arrepiente otra vez más. Entonces, ¿qué pasa? Arranca nuevamente la manzana y otra vez vuelve a cometer una pausa en el pecado. Hay que esperar el tiempo para que vuelva a salir otra manzana. Entonces, eso se vuelve una práctica, lo que la Biblia llama una práctica del pecado, porque el arrepentimiento solamente ocasiona una pausa. Si yo realmente quiero ser transformado, por eso es la importancia de meditar para ser convertido. Porque usted escuchó el mensaje en la iglesia del pastor, le dijo realmente que podía mejor arrancarte un ojo, cortarte una mano, pero no te vayas con todo el cuerpo al infierno. Pero en ese momento se asustó, se arrepintió, pero después no sacó la raíz, que es la fornicación. No es me arrepiento porque estuve con María o porque estuve con Carla. El arrepentimiento tiene que ser que forniqué, forniqué. Ese es el problema. Yo me está hablando que el problema grave con él es la fornicación. Entonces yo tengo que arrancar esa raíz completamente, completamente. Entonces, si yo no quiero volver a fornicar, si yo no quiero volver a fornicar, lo que tengo que hacer es poner una nueva semilla, vamos a poner ahora la mandarina, como la esencia del bien, como la personalidad del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ir a mi casa, después que el pastor predicó, y profundizar más en el tema que predicó. No solamente me tengo que quedar con lo que escuché en ese momento que me hizo un efecto intelectual, me dio un conocimiento momentáneo y por eso accedí a arrepentirme. Yo tengo que ir a mi casa y meditar tranquilamente que el Señor dice, miraste una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en el corazón. Mejor sacate un ojo, antes que te vayas con todo el cuerpo al infierno. Mejor cortate la mano antes que te vayas con todo tu cuerpo al infierno. Entonces la cosa cambia, porque yo empiezo a analizar tranquilamente y puedo investigar en la Biblia qué significa el infierno. Un lugar de tormento eterno, un lugar que si llego a ir a ese lugar nunca más tengo la posibilidad de relacionarme con el Señor Jesús. Y le digo más, esto fue lo que me hizo transformar a mí, hermano. Yo estoy hablando de mi testimonio porque yo era un tremendo fornicario, enfermo sexual. Pero gracias a Dios, entendí la importancia de meditar. Entonces fui a mi casa, medité no solamente en el versículo este que habla de que mejor sacate un ojo o cortate una mano, sino que todos los versículos que están relacionados con fornicación están relacionados directamente con el infierno. Todos, todos, para que no nos quede duda que el fornicario, el adúltero, el que se masturba y el que anda en perversidades sexuales va al infierno, va al infierno. Y esto no es para estar jugando. Por eso, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que deje de ser una pausa en el pecado. Entonces, porque vuelvo a repetir, si arranco la manzana, lo único que puedo esperar es que salga otra manzana. No puedo ponerme, no sé,
un sillón ahí, nunca va a salir una naranja. Para que salga la naranja, tengo que sacar la semilla de la manzana, arrancar el árbol con las raíces y poner la semilla de la naranja. Entonces la cosa va a cambiar radicalmente. Y yo lo experimenté esto y por eso siempre doy mi testimonio porque es algo extraordinario, es algo extraordinario. Y ahí es cuando uno se da cuenta que realmente es una persona totalmente diferente. Porque les digo de saber que era un gran fornicario, gran enfermo, enfermo sexual. Entonces, cuando pasé todo digamos, el trance espiritual de convertirme y de sacar la personalidad del diablo, el día que me casé, me sentía como un hombre virgen. Después que me casé como creyente, me sentía como un hombre virgen. Y la verdad que no comprendía en ese momento qué era lo que pasaba y porque tenía esa sensación de que nunca había tenido relaciones con una mujer. Entonces, pues claro, entendí que yo antes tenía al diablo metido adentro y el diablo hacía conmigo lo que quería con este muñequito de barro. ¿M? Entonces, cuando saco al diablo y meto a Jesucristo y tengo una persona completamente diferente. Entonces, esto es lo que realmente te revela a ti si realmente tuviste una conversión sincera. Porque lo que vas a hacer es querer proceder de la forma totalmente contraria a lo que hacías. Por eso ahora me preocupo tanto en decir a la gente que no fornique, que no adultere, que no se masturbe, que salga rápido, ¡uy! De la fornicación, como dice la palabra. Porque usted está en una situación gravísima con el Señor y usted no sabe cuál es su día de muerte, ¿me entiende? Porque el nacimiento tiene orden, pero la muerte es un desorden. Entonces, usted tiene que tener cuidado de no estar jugando, si está dentro de la iglesia, con estas cosas, con el Señor, porque usted está arriesgando su vida de perder la eternidad, de no tener un contacto nunca más con el Señor, que ahora usted dice que cree en Él y que lo ama, pero usted hace cualquier barbaridad que no respeta su palabra. Entonces, miren lo importante que es arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿cuál es el tiempo de refrigerio? Y que ya no estoy enfermo sexualmente, que ya ahora realmente estoy satisfecho con la mujer que Dios me dio para casarme y disfruto del sexo con ella dentro de los parámetros bíblicos. Entonces viene tiempo de refrigerio porque ya puedo mirar las mujeres pasar por delante de mí, voluptuosa, no voluptuosa, linda, fea, lo que sea, pero ya no me llama la atención. Ya la palabra me transformó, me hizo ver las cosas con una perspectiva diferente. Entonces, cuando veo una mujer que está en un estado provocativo, realmente lo que me viene a mi corazón es no conoce a Jesucristo, no conoce a Jesucristo. Entonces me vienen ganas de evangelizarla, pero ya no viene ese pensamiento morboso de que la quiero tener en la cama. Entonces, esto es lo que yo quiero que vayan entendiendo. Pero no solamente la meditación provoca este beneficio. Por eso volvemos a lo mismo, la importancia de aprender el libro de Apocalipsis, porque lo vamos a necesitar. No es cuestión no, bueno, arranqué momentáneamente la manzana. No, usted tiene que sí o sí poner la naranja, porque el Apocalipsis justamente lo que quiere hacer es prepararlo para los tiempos que usted va a vivir. ¿Me entiende? El sabor de la naranja, el sabor de la manzana, la textura de la manzana, no es lo mismo que el sabor y la textura de la naranja. Son dos cosas totalmente opuestas. Entonces no me puedo confiar, no me puedo confiar porque el Apocalipsis es fundamental para su salvación, para que usted esté preparado para recibir al Señor correctamente. Pero lo bueno de la meditación, que no solamente logra cambiarme la personalidad del diablo, sino que también me da la posibilidad de incorporar dentro de mí nuevas cosas que yo deseo tener para agradar más a Dios. Para agradar más a Dios, por ejemplo, yo nunca tuve, o sea, por ejemplo, acá tengo un limón, ¿eh? Yo puedo ahora también, con este conocimiento que el Señor me dio de que tengo que meter su presencia dentro de mi corazón a través de la meditación, yo puedo escoger, el Señor me da la posibilidad de elegir por eso el Señor, cuando el Señor le dio el libre albedrío al hombre, era para que eligiera entre todas las cosas buenas de Dios. Por eso le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas el de la ciencia del bien y el mal no podrás comer. Y el Señor hoy
cuando nosotros vamos teniendo esa transformación interna y vamos metiendo al Señor Jesucristo adentro, y el Señor quiere glorificarse al máximo con nosotros. El Señor quiere que le demos al Señor Jesús todas esas posibilidades para que Él se pueda desarrollar y así como lo glorificó Él mismo en su cuerpo en la tierra, nosotros también lo podamos glorificar. Entonces, el limón, yo puse acá un versículo que realmente lo estoy tratando de meditar y meditar y meditar, porque realmente quiero que se me haga parte de mi vida. Entonces dice Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esto es una verdad que si usted realmente se enfoca en meditarla, pasa tiempo con Dios y lea lentamente, atentamente y repetidamente esto, y lo razona, y lo piensa, y lo analiza, en algún momento se va a prender la chispa y eso se va a hacer parte de su vida. Bueno, este es uno de los versículos que yo quiero encender en mi corazón. Pero hay muchísimos versículos que usted puede encender en el corazón, porque le agradaría a Dios servirlo funcionando con esa autoridad, con ese poder, como puede ser el de sanar a todos los enfermos, o liberar a los que están cautivos, o muchísimas cosas que la Biblia nos ofrece, o ser un gran evangelista, o meter mucha palabra para que usted tenga mucho poder para tener un espectro de lenguaje amplio para poder sacar a muchas personas del hoyo en el que está metido. Entonces, esto es lo otro importante que hace la meditación de la palabra de Dios, ¿eh? No solamente transformarnos y sacarnos la personalidad del diablo, sino que nos permite seguir metiendo dentro de nuestro corazón particularidades que el Señor Jesucristo quiere tener dentro nuestro para glorificar más al Padre a través de nuestras vidas. Entonces, eh, o mejor dicho, les certifico que el libro de Apocalipsis es el aceite que tienen en las tinajas las vírgenes prudentes. Téngalo por cierto, porque las vírgenes prudentes no solamente tenían aceite en la lámpara, sino que tenían aceite en las tinajas. Las tinajas significa aceite para el futuro, saber realmente lo que va a pasar en el futuro. Por eso cuando vino el esposo, las imprudentes le dijeron, danos de nuestro aceite, y como las que eran prudentes sabían exactamente el aceite necesario que tenían que tener para cuando llegara la esposa, le dijeron, nosotros no te podemos dar ni una gota. Vayan a los que les engañaron con un evangelio de prosperidad, de bendición, y no les hicieron preparar para los tiempos que están viniendo. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Entonces, continuemos con el mensaje. Dice así, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre el mundo entero, sobre todo ser humano, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra. Y acá es muy importante entender que cuando la iglesia cuando la Biblia se refiere en gran parte de ella a la tierra, se refiere a nuestro cuerpo, cómo nosotros estamos obrando con nuestro cuerpo. A eso se refiere, a probar a todos, a ver cómo están obrando con su cuerpo, si realmente tienen mi presencia o tienen la presencia del diablo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere hablar ahora acerca de este versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi presencia, y acá hermanos, tenemos que prestar muchísima atención porque está hablando de justamente la palabra de la paciencia del Señor. Es justamente el estudio del libro de Apocalipsis. Es la bienaventuranza para aquellos que leen, oyen y guardan la palabra de esta profecía. Por eso dice que el Señor los va a proteger, los va a guardar de la hora de la prueba. Entonces, ¿por qué la palabra de su paciencia? La palabra de su paciencia, hermanos, es porque la gente hoy realmente no quiere tener comunión con Dios, está totalmente tomada por el pecado, no quiere arrepentirse, no quieren venir a la luz para que sus tinieblas no sean descubiertas. Y hermanos, hay un rechazo tan tremendo. Vuelvo a repetir lo que siempre digo en los mensajes de Apocalipsis. Todos los discípulos del Antiguo Testamento y los primeros discípulos del Señor estaban desesperados por saber todas las cosas que iban a suceder
en el tiempo del fin, sabiendo que no lo iban a tener que vivir. Porque Daniel le quería preguntar al Señor cuando le dio la revelación de lo que tenía que escribir en el libro, que le dijo que lo cerrara y lo sellara, porque justamente Daniel quería saber qué iba a pasar. Y le dijo, Daniel, esto no es para tu tiempo, esto es para el tiempo del fin. No es necesario que lo sepas. Y Daniel se llegó a enfermar por lo que había entendido que iba a pasar en el tiempo futuro. Y el Señor le dijo, cierra estas palabras porque están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Y nosotros tenemos la bendición de tener en las Escrituras Mateo 24, porque los discípulos, cuando Jesucristo salió del templo, cuando salió del templo, y les dio a entender que no iba a quedar piedra sobre piedra, y lo interpretaron claramente de que estaba hablando del tiempo final, le dijeron cuáles son las cosas que iban a suceder, cuándo iba a venir, cuáles eran las señales de su regreso. Y por los discípulos, por esa inquietud que tuvieron hace 2000 años, que nosotros hoy somos bendecidos por Mateo 24, que es el tronco para interpretar correctamente Apocalipsis, porque el Señor dio todos los detalles cronológicamente. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y hermano, hay que tener muchísima paciencia. El mismo Señor dice que la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará, porque tú le querés ayudar a la gente para que se prepare, para que no lo sorprenda el enemigo como ladrón, y la gente te rechaza, la gente se te burla. Y muchos creyentes, a veces hasta tus propias ovejas, ignoran lo que tú estás diciendo, no le dan la importancia necesaria. Sí, sí, el pastor dijo, sí, que estos terremotos están relacionados con el tiempo del fin y que estas guerras que están viniendo están relacionadas con el tiempo del fin y el avance de la inteligencia artificial y la computadora cuántica y que todo esto de que la moneda va desapareciendo y ya que dentro de muy poco ya no corren más los billetes. Y la gente no lo toma en serio. Entonces dice la paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mis paciencias, has resistido. Pero ¿qué pasa? La tenés. Esto es lo más maravilloso, la tenés. ¿Y qué significa tener la palabra? Es tener a Jesucristo en el corazón. Entonces, ¿quién me va a guardar a mí de la hora de la prueba? ¿Quién me va a dar las fuerzas para resistir cualquier cosa que yo tenga que pasar, sea lo que sea? El Señor Jesús dentro de mí, porque el Señor Jesús fue el único que entró en este mundo y salió victorioso. Y para entrar y nosotros entramos en este mundo y para salir victorioso tenemos que salir con Él en nuestro corazón. Por eso el enfoque nuestro debe ser vivir por la gracia. El Señor dijo, yo no vine para abrogar la ley y los profetas, sino para que se cumpla. La ley es la personalidad del Señor Jesucristo. Por eso esa ley, que antes no se podía cumplir y andaban matando animalitos para tapar el pecado con la sangre, ahora con el Espíritu Santo nosotros sí la podemos vivir. La tenemos que vivir, la tenemos que vivir. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra del Señor. Entonces el Señor nos va a librar de la hora de la prueba. Y acá podría hablar muchas cosas, porque una protección especial sobre la iglesia, pero no voy a hablar ahora. Pero sí lo que te quiero decir, que esa protección va a venir por tener a Jesucristo dentro de tu corazón. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero. Todos van a ser probados. No hay ni uno de que no tenga que pasar por esta prueba. ¿Y cuál va a ser la prueba? ¿Cuál va a ser la prueba extrema? La marca de la bestia, la marca de la bestia, porque nadie va a poder comprar ni vender si no se deja poner esa marca del gobierno de la bestia. Entonces, los creyentes debemos estar dispuestos a morir si es necesario por el Señor Jesucristo. A morir. Y les vuelvo a repetir, el Señor nunca sacó prácticamente a nadie, de un momento de aflicción que quizá lo llevaba a la muerte, porque morir por causa del Evangelio es un galardón tremendo en el cielo. Podemos ver que de 12 discípulos, 11 murieron de diferentes formas, asesinados por predicar el Evangelio. Lo dejó solamente a Juan porque tenía que escribir el libro de Apocalipsis. Pero aún así, Juan tuvo que pasar por una caldera de aceite hirviendo. Y como tenía completamente la personalidad del Señor Jesús adentro, tenía la personalidad, esa caldera no le afectó porque el mismo Señor lo protegió. Entonces, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado con todo esto, muchísimo cuidado y darle a la palabra la importancia que se merece. Te lo voy a leer una vez más porque es el versículo de hoy. Bienaventurado el que lee
¿Cuál es mi bienaventuranza? En mi bienaventuranza es justamente que voy a trasladar al Señor Jesús a mi corazón. ¿Pero por qué la recibo? Porque yo hice algo por Él, lo escuché, lo obedecí y me puse en práctica lo que me pidió. Guardé la palabra. Entonces, ahora vamos a seguir hablando un poquito de la profecía. Un poquito hablando de la profecía. Dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, ¿qué es una profecía? ¿Qué es una profecía? La profecía, présteme atención, es algo que ya ocurrió. Es algo que ya ocurrió. La profecía significa poder entrar, tener acceso en la mente de Dios para ver todo lo que aconteció en el momento creativo. Todo ya fue creado. Todo, absolutamente ya todo fue creado en la mente de Dios. Por eso hay una eternidad, ¿m? Porque Dios existe, existe la eternidad. Y la eternidad implica que ya todo pasó en la mente de Dios. Cuando digo que ya todo pasó en la mente de Dios, no quiere decir, y esto es muy importante que lo entendamos, que nosotros no tengamos libre albedrío. No, no implica eso. Nosotros tenemos libre albedrío. Lo que pasa es que nosotros ya ese libre albedrío lo pusimos en práctica en la mente de Dios en el momento creativo. Entonces, ya Dios sabe qué va a pasar con nosotros por toda la eternidad. Él ya sabe quién va a entrar al cielo y quién va a ir al infierno. Los que no lo sabemos somos nosotros. Entonces, la profecía es justamente una revelación de eso que pasó en la mente de Dios, ¿m? En la mente de Dios. Y somos hermanos, aunque no sé si lo entiende de esta manera, muy bendecidos, porque nos tocó vivir el momento más profético de la historia, el más profético de la historia. Es más, todas las cosas que están aconteciendo hoy en el mundo están profetizadas o en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero alguien ha profetizado de todo lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y por qué le digo que somos muy bendecidos? Porque la profecía tiene el poder en el creyente de aumentarle la fe, de potencializar la fe, vitaminizar la fe, porque cada vez que usted va viendo que la Biblia dijo algo hace 3.000 años, 4.000 años, 2.500 años, 1.500 años, 800 años, 700 años, 300 años, y hoy se está cumpliendo, ¿m? Quiere decir que todo lo que dice es verdad y se va a cumplir tal cual lo dice. Por eso le vuelvo a repetir, Pedro le estaba retrucando a Jesucristo lo que estaba escrito. Pero Pedro, está escrito, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Entonces, no vamos a poder evitar que lo que dice la escritura se cumpla. ¿Por qué? Porque son hechos concretos, son hechos que ya sucedieron. Entonces, vamos a leer Isaías 55:11. La profecía es infalible, infalible. Dice, así será. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Lo leo una vez más, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Escuche, porque la profecía es algo que funciona ahora mientras nosotros estamos viviendo en este mundo, porque el Señor nos ama y nos quiere decir lo que va a pasar en el momento futuro para que nosotros estemos preparados. Pero la profecía para Dios es historia, mientras que para nosotros es futuro. Más allá de que la profecía implica poder decir lo que pasó en el pasado, como decir lo que pasó en el futuro. Lo que le quiero decir, que la profecía es para este tiempo actual, que nosotros tenemos que alcanzar la salvación. Entonces es una gracia de Dios para que estemos preparados, porque en el reino de los cielos la profecía no existe más. En el reino de los cielos
Ya no vamos a precisar tener una Biblia en nuestras manos. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el reino de los cielos, ya vamos a estar programados solamente con la esencia del bien. Entonces no es necesario saber las cosas que van a pasar a futuro, porque todo lo que va a pasar en el futuro va a ser gratificante para nuestras vidas. Además, es el regalo, las sorpresas divinas que Dios va a tener para nosotros, para agasajarnos por haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y haberlo aceptado a Él como nuestro Padre. Entonces, en el tiempo futuro, después de los 1000 años, del milenio con Jesucristo, cuando entremos a vivir en el tiempo eterno, en esa nueva Jerusalén y en las naciones de la tierra que van a ser totalmente renovadas, la profecía no va a existir, le vuelvo a repetir, va a ser todo gratificante para nuestro espíritu, van a ser las sorpresas constantes que vamos a estar recibiendo de nuestro Padre. Pero en este momento sí son muy necesarias, no solamente para saber el futuro, sino también para ocasionar fe en la gente cuando nosotros estamos evangelizando. O sea, nosotros vemos que Moisés escribió el Pentateuco, ¿eh? Y muchas cosas del Pentateuco son cosas que pasaron muchos años del que estuviera en la tierra. Pero también la profecía tiene un poder tremendo cuando nosotros tenemos una buena comunión con el Señor y nos da acceso a su pensamiento para poder impactar corazones. Porque la mujer samaritana, la que estaba en el pozo de Jacob, fue impactada porque Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y eso fue el impacto que tuvo esa mujer. Y le dijo, tú eres profeta. Y esa mujer fue tan impactada que después trajo una ciudad a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, miren la importancia que tiene hoy la profecía. Pero más que nada, es para que nosotros estemos preparados en el tiempo futuro. Entonces, un profeta, escúcheme bien, un profeta es una persona que tiene acceso, de alguna manera a la mente de Dios para ver lo que ya sucedió. Por eso no hay posibilidades de que un verdadero profeta se equivoque en lo que dice. Puede ser que algún cristiano verdadero, emocionado, confundido un poco porque todos hoy quieren profetizar y quiere largarse a profetizar también, que de repente no tenga mucho conocimiento de lo que implica la profecía y de repente le erre en alguna cosa que dice. Por eso el apóstol Pablo dice, examina todo y retené lo bueno. Pero un verdadero profeta que tiene comunión con Dios, no hay posibilidad de que se equivoque, porque él va a redactar o hablar algo que sucedió. Vuelvo a repetir, la profecía es historia para Dios, pero es algo futuro para nosotros. Una parte de la profecía, vuelvo a repetir, hay profecías que nos muestran el pasado y hay otras que nos muestran el futuro. En la parte del futuro es algo que ya pasó, que es historia, que el Señor se lo da a un profeta en el tiempo presente de su vida para que lo declare o lo escriba para el tiempo futuro, para que nosotros podamos estar preparados. Entonces, una profecía sobre un siervo de Dios que tiene conexión, que tiene acceso, puede ser a través de un sueño, puede ser a través de una visión, puede ser a través de un encuentro angelical. El ángel le trae porque el Padre le dijo lo que nos tiene que decir, algo profético, como pasó con María, cuando le dijo que iba a tener en su vientre al Hijo de Dios. O también por una revelación divina de la misma palabra. O sea, para mí fue de tremenda bendición estar prácticamente 2 años, día y noche, haciendo este estudio, porque por la palabra el Señor me fue revelando cosas proféticas que están a lo largo del estudio y las vamos a escuchar, que no fue porque de repente lo vi en visión, no, no, por la palabra. La palabra se me transformó en un rema, para los que conocen logo y rema. Logo es lo que nos da conocimiento de la palabra, rema es lo que el Señor destaca de esa palabra que es específicamente para mí en un momento específico de mi vida. Entonces, el Señor te va dando remas, 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 que justamente eso también es parte de la meditación de la palabra, de la meditación de la palabra. Que cuando se te prende una luz, esa luz, ¿qué significa? Recibiste un rema de Dios y por eso te saca algo de la personalidad del diablo y te pone algo de la personalidad del Señor Jesucristo. Entonces vemos que el libro de Apocalipsis es un libro prácticamente todo profético, todo hablando de las cosas que van a pasar en el futuro, expresado de una forma con tiempo pasado.
¿Mm? Ahí vamos a ver todas las cosas que van a suceder porque el Señor nos está alertando todo lo que va a suceder. Y a mí lo que me impacta es que también nos dice con lujo de detalle lo que va a hacer con su peor enemigo, ¿eh? Lo que va a hacer con el diablo, ¿eh? Que después que Jesucristo regrese a la tierra y mientras Él esté en los 1000 años liderando a todos aquellos que decidieron aceptarlo para alcanzar la salvación, dice que un ángel va a bajar del cielo, lo va a encadenar y lo va a poner en el abismo durante 1000 años. Después de los 1000 años el Señor lo va a soltar y el diablo va a querer de vuelta atacar y después va a ser arrojado eternamente al lago de fuego. Él con sus ángeles, ¿eh? Como dice la palabra, y al fuego eterno maldito, preparado para el diablo y sus ángeles, ¿eh? Porque el lago de fuego no fue preparado para el hombre. El hombre va al lago de fuego no porque Dios lo va a tirar, sino porque el hombre quiso autotirarse, ¿eh? Porque el Señor a través de su Hijo le está dando todas las pautas para que se arrepiente y evite de todas las maneras posibles ir a ese lugar de tormento eterno. Pero el hombre, vuelvo a repetir, rechaza, ignora, se burla del Señor. Y entonces va a venir, lo va a agarrar como sorpresa, como ladrón, y va a perder la salvación y va a tener que ir a ese lugar con el diablo y sus ángeles. Entonces, de la Biblia, del Apocalipsis, que estamos hablando hoy, lo que el Señor nos manda a meditar profundamente y entenderlo y guardarlo en el corazón, todo lo que dice va a pasar tal cual la Biblia lo dice, tal cual el libro de Apocalipsis lo dice. Lo único que puede variar, lo único que puede variar es lo que podemos hacer nosotros. Lo único que tiene variación en el libro de Apocalipsis es el mensaje a las iglesias. ¿Qué decisión va a tomar cada ángel que está pastoreando la iglesia? Y cada miembro de cada congregación. Por eso vemos que el Señor da pautas de cómo están las iglesias y a cada iglesia le dice qué es lo que tiene que transformar, qué es lo que tiene que cambiar para ponerse en condiciones para poder entrar al cielo. Y hay algunas iglesias, hay algunos pastores con sus miembros que el Señor los sigue alentando para que sigan adelante como están procediendo. ¿Mm? Pero eso es lo que tiene en particularidad la profecía, prepararnos a nosotros para que sepamos los acontecimientos que van a venir y sepamos cómo eludirlos, cómo superarlos, ¿eh? Cómo superarlos. Entonces, el libro de Apocalipsis, porque, hermanos, desde que vino Jesucristo, la Biblia está reflejando el amor y la misericordia de Dios. ¿Mm? Porque desde que vino Jesucristo, lo que hace es tratar de que nosotros entendamos que Él es el Salvador y que evaluemos con nuestro comportamiento si estamos viviendo de acuerdo a las directivas divinas que nos vino a dar a través del Evangelio. Entonces, escúcheme, esto ya pasó, le vuelvo a repetir, esto ya pasó todo en la mente de Dios. Usted ya fue tomando todas las decisiones y el Señor ya sabe si usted está en el lago de fuego o si entró al cielo. Lo que pasa es que Dios es tan poderoso y esto es tan tremendo, lo que es Dios, y todo lo que implica Él y su gloria, que nosotros hoy, aunque ya sabemos, aunque ya supuestamente sabe el Señor qué va a pasar con nosotros, nosotros en el tiempo actual podemos modificar lo que ya pasó en la mente de Dios. Nosotros estamos viviendo ahora nuestro tiempo presente en esa mente de Dios que ya todo ocurrió. Entonces nosotros podemos evaluar, en la mente de Dios, ahora, en el tiempo presente, cómo nos estuvimos comportando ante la palabra. Y eso es la misericordia de Dios, que hoy el Señor me da la posibilidad de que si me estoy dando cuenta que no estoy cumpliendo de acuerdo a sus mandamientos y no estoy viviendo de acuerdo a su voluntad, hoy me puedo arrepentir, hoy puedo enderezar todo camino torcido. Como dijo Juan, como dijo Jesús, como dijo Jesús, pero Pedro le vuelvo a repetir, le sumó, arrepentíos y convertíos. Ahora que hay tiempo de acceder a la sangre de Jesucristo y poder tener la transformación para que venga el tiempo de refrigerio, ese tiempo que aunque tenga que vivir en tribulaciones, siempre me va a mantener con paz, con alegría, con gozo, porque el mismo Señor lo dice, cuando seas perseguido, injuriado y hablen toda clase de mentiras de vosotros, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Eso lo da el tiempo de refrigerio, eso lo da el tener a la palabra dentro de mí, eso lo da el vivir por la gracia divina. Entonces estamos viviendo el tiempo de la misericordia de Dios, por eso ahí la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día, porque el Señor cada día te da la posibilidad de que tú te evalúes ante la palabra, porque esto no es un juego, esto se trata de una eternidad. Y entonces hoy, si ves que estás haciendo algo malo,
Hoy tome la decisión de cambiar y acomodate a las coordenadas que la palabra te enseña. ¿Para qué? Para que entonces ese destino final que el Señor sabe sea el cielo y no sea el lago de fuego. Entonces, hermano, todo esto es de suma importancia. Hay que tomar una decisión radical. Entonces, una profecía, un profeta de Dios, es contundente, ¿eh? No falla nunca, no falla nunca. Ahora, el diablo puede dar profecías por deducción, ¿eh? Pero el diablo no tiene el acceso a la mente de Dios. El diablo tiene acceso a la palabra, a la palabra. Por eso vamos a ver la desesperación que tiene el diablo. Pero el diablo por deducción. Porque ¿qué pasa? Nosotros nos vemos carnalmente, pero el diablo, los ángeles caídos y los demonios, así como los ángeles de Dios, nos ven desde el punto de vista espiritual. Ojo, hay creyentes que tienen vista espiritual y pueden ver qué grado de intensidad de luz tenemos o qué grado de oscuridad. Entonces el diablo, una de las pautas que tiene, es ver justamente cuánto tenemos nosotros de la palabra de Dios. Porque vuelvo a repetir, cada versículo que se te va revelando a ti, trae una nueva luz, la intensidad de luz en tu espíritu aumenta. Entonces el diablo sabe, percibe por la luminosidad que tú tenés, si los movimientos que estás haciendo, los estás haciendo en función de que ¿estás obrando a través del poder de la esencia del mal o el poder de la esencia del bien? Entonces, esa es una de las cosas que tiene el diablo para evaluarte, ¿eh? También tus palabras le dicen mucho al diablo. Tu, este, tu lenguaje corporal, imagínese que el hombre analiza el lenguaje corporal y en muchas cosas realmente tiene razón con lo que enseñan. Imagínese en el diablo si no sabrá del lenguaje corporal, nuestro gesto, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces todas esas cosas le van dando pautas al diablo para poder profetizar algunas cosas, porque ella sabe que son cosas que realmente van a suceder, porque lo estamos mostrando cada día con nuestras vidas. Entonces, hay una revista muy impactante que mucha gente la sigue y le tiene miedo, es porque justamente es una revista el The Economist, el economista, porque le tienen terror, porque es como que esa revista va diciendo todas las cosas que paulatinamente van pasando durante un año o menos tiempo. Entonces, la gente que se dedica a escudriñar todo este tipo de cosas, la analiza, y hay muchas cosas que realmente pasan, suceden. Pero hay algo muy importante que nosotros no nos podemos olvidar, que el Señor en un momento se compara con el dinero. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Entonces las riquezas te pueden ayudar a profetizar lo que tú querés, porque hoy el mundo está negociado con el diablo. Esta revista es en particular de un grupo de gente muy adinerada. Es una revista británica que tiene muchos años. Y esta gente tiene mucho dinero para mover los piolines de la gente y hacerlos actuar de la forma que ellos quieren. Entonces, claro, pueden profetizar muchísimas cosas en esa revista, en esa revista. ¿Pero por qué? Porque mueven dinero, porque tienen conexiones, porque tienen conexiones. Porque analizan tendencias, porque trabajan con gente muy, muy, muy preparada en lo que es la economía, en la tecnología, en la ciencia. Entonces, claro, tienen muchas posibilidades de acertar, pero la única profecía que es verdaderamente cierta es la que viene de parte de Dios y la declaran sus verdaderos siervos, porque eso no va a fallar nunca. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Y qué pasa? Hermanos, ¿por qué es tan importante meditar en este libro para estar preparados? Porque la misma Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que el diablo va a bajar a la tierra, y nosotros vamos a tener que saber qué hacer en ese momento. Y escuche una cosa, que el diablo está entrando en este momento en un tormento tan grande, en una desesperación tan grande, que está llegando a su máxima potencia de ira, de odio, de bronca y de querer matar, de que las almas se pierdan.
porque ella sabe que le queda poco tiempo, porque el Señor ya le está diciendo en su palabra lo que va a hacer con él hasta el último día. Imagínese el tormento que debe tener ahora el diablo, ¿eh? De que ya sabe que le está quedando, porque por el tiempo que nos queda para nosotros vivir, para el diablo son segundos de la eternidad. Apocalipsis 12:12 dice lo siguiente: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Esto es cuando acá en la tierra va a empezar la gran tribulación, cuando la iglesia no deja de estar, pero deja de participar en el evangelismo, porque ahí sí nos van a matar. Entonces el Señor va a proteger a la iglesia en un lugar especial. ¿M? Y habrá otros que el Señor no los va a tomar como esa iglesia especial, pero igual van a saber las cosas que van a suceder y van a ser sabios para saber dónde esconderse durante esos 3 años y medio y van a ser parte de los arrebatados en el momento que llegue Jesucristo al final del todo. Pero hay 3 años y medio donde la iglesia ya no participa y ya la predicación del Evangelio no es por la imposición de manos para que se reciba el Espíritu Santo, va a ser a través de un sello y ese sello va a ser transmitido por 144.000 judíos que también ellos van a ser sellados. Entonces empieza un tiempo totalmente diferente donde vienen Moisés y Elías nuevamente a la tierra para luchar con el falso profeta y para luchar con la bestia. O sea, va a ser un momento de revolución. Y en ese momento es arrojado el diablo a la tierra todavía. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ella. ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, el diablo en este momento está en una agonía total. Y esa agonía lo está llevando a, ¿qué? A embroncarse más. Y por eso el Señor pone tanto hincapié en que nosotros nos preocupemos en meditar en todo lo que dice el libro de esta profecía para guardar en el corazón y estemos preparados para lo que se viene, hermanos. Esto no es juego, esto no es juego. Entonces, ya un poquito para ir acercándonos al final de la clase, vamos a Juan 5:19 para ver el éxito de Jesús, el éxito de Jesús. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino de lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Y en 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo sabía que vino a la tierra para ser programado. Por eso lo vamos a ver meditando en las Escrituras ya desde los 12 años. Mejor dicho, ya a los 12 años maravillaba a los doctores de la ley por la forma que tenía de interpretarla y de la forma que tenía de hablar. Y el mismo Señor me está diciendo que él mismo no hablaba nada sin escuchar primero decírselo a su padre y que no hacía nada sin ver primero obrar a su padre. El mismo Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía muy claro que el Padre diseñó el plan de salvación, de redención, y él lo tenía que hacer tal cual el Padre lo estipuló. Por eso en la cruz dijo, consumado es, Padre, todo lo que me pediste lo hice a la perfección. Lo que pasa es que la mayoría de los creyentes no entienden, porque no meditan en la palabra, que así como pasó con Jesucristo, el Padre ya hizo un plan de salvación para cada uno de nosotros. Así como estaba el plan de salvación a través de Jesucristo para redimir al Padre y a cada uno de nosotros de todos nuestros pecados, ya el Padre estipuló cuál es el plan, de qué manera nosotros tenemos que hablar y de qué manera nosotros tenemos que proceder acá en la tierra. ¿Para qué? Para que logremos el éxito que tuvo el mismo Señor Jesucristo. Porque el Padre le revela todo al Hijo. Cuando uno realmente quiere realmente vivir en esa dimensión, en esa conexión espiritual con el Padre, ¿cómo el Padre no te va a revelar todas las cosas si justamente el Padre nos tiene a nosotros ahora acá para ser el instrumento de salvación, el canal de bendición para que la gente se salve? Entonces, cuando viene el Evangelio, dice, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para transmitir exactamente lo que el Padre quiere. Y el diablo no se va a poder oponer, siempre y cuando
tú puedas haber meditado primero en la palabra. Tú tenés una responsabilidad, como yo, de meditar en la palabra. ¿Para qué? Para que después el Señor de esa palabra que nosotros meditamos pueda darnos el pan que tenemos que vivir cada día. La meditación es como entregarle harina al Señor, entregarle los materiales para que Él después pueda amasar y decirnos a nosotros qué tenemos que hacer en cada momento preciso con la necesidad que tiene cada alma y cada espíritu. Por eso Jesucristo era tan efectivo en su ministerio. Era tan efectivo en su ministerio. Mire, mire, mire lo que dice la palabra, Juan 17:12. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, el Señor no perdió ninguno de todos los que el Padre le dio porque vivió el perfecto plan, aceptó el diseño tal cual era, no le agregó ni le sacó nada, hablaba lo que el Padre le decía y hacía lo que el Padre le mostraba que tenía que hacer. Y hermano, esto es una responsabilidad tremenda para nosotros, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, mas todos se vuelvan al arrepentimiento. Pero la gente se está perdiendo porque nosotros nos decimos creyentes, pero no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Nosotros no estamos hablando lo que el Padre quiere y estamos haciendo lo que el Padre quiere que hagamos. Estamos haciendo con nuestra vida lo que se nos da la gana. Y el Señor dice, escudriñá las Escrituras, porque en ellas tú crees que tenés la vida eterna. Y ellas hablan de mí. Tú crees que de la forma que estás procediendo vas a entrar al cielo y estás yendo al infierno. El que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por causa de mí la hallará. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llama y se os abrirá, porque ya está todo preparado. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Ya está todo preparado por el Señor. La gente se está perdiendo porque nosotros venimos al reino, nos convertimos y no obedecemos a Dios, no vivimos del pan del cada día. Entonces, por eso la vida del creyente hoy está en fracaso, en tormento, en tribulación, fría, débil. No pueden superar un obstáculo. ¿Por qué? Justamente por esto, hermanos, por la desconexión, por la desconexión. El evangelio de poder, te vuelvo a repetir, es cuando uno habla la palabra que Dios quiere hablar. Pero para que se pueda hablar esa palabra, tenemos que haber meditado en la palabra para tenerla en el corazón. Y tenemos que tener mucha oración. Entonces, en ese tiempo de oración es que el Señor nos va a revelar todo aquello que nosotros tenemos que hacer para glorificarlo. Y en este tiempo, estudiar el libro de Apocalipsis es fundamental, es fundamental. Vuelvo al versículo de hoy para cerrar. Bienaventurado, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, no es tiempo de esperar, en muchos casos, a que mi pastor despierte para darme cuenta que yo tengo que preocuparme por interiorizarme en lo que dice el libro de Apocalipsis. Porque el tiempo apocalíptico es un tiempo individual. Es cuando Dios va a hermosear a la novia. ¿Y qué pasa con la novia? Llega un momento que empieza con los detalles personales de cada parte de su cuerpo. Los labios tiene una forma de tratamiento. Los ojos tienen otra forma de tratamiento. El pelo tiene otra forma de tratamiento. Entonces estamos empezando a vivir un evangelio muy individual. Más allá que tenemos que seguir respetando a nuestras autoridades, pero tenemos que ver si nuestras autoridades están conectadas con el Señor. Y un pastor que hoy no predica el evangelio y prepara a sus miembros, ese pastor, hermano, es un peligro. Es un peligro, porque ya estamos viviendo los tiempos apocalípticos. Y te vuelvo a decir una cosa, la manzana, para comerla, ahora no está representando el mal. La manzana para comerla, y si quiero comerla en un cierto tiempo, y tengo que anticiparme también un tiempo para poder poner la semilla para que en ese tiempo la pueda comer. No es cuestión de que si yo quiero comer la manzana en un tiempo, la ponga cuando a mí se me da la gana. Entonces, hermanos, cuidado, porque si no empiezas ahora
a preocuparte por tratar de meter el libro del Apocalipsis en tu corazón para que Cristo tome forma dentro de ti, quizás cuando quieras empezar ya sea demasiado tarde y no te dé el tiempo de comer la manzana. Hermano, espero que me hayas interpretado bien lo que te quiero decir. Así que con esto terminamos parte de la clase novena. Vuelvo a repetir, como dije al principio, la clase novena es un poquito más extensa, entonces la tenemos que hacer en dos partes. Por ejemplo, así que hoy estamos en la parte novena, en la parte A. ¿Eh? Y bueno, ya dentro de muy poquito vamos a hacer la parte novena B. Así que hermanos, muchas gracias por escucharme. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este curso que estamos haciendo, por estas clases que estamos tomando, por tu gracia divina, por tu favor, Padre, porque esto es espíritu, esto no sale de un corazón humano, de un pensamiento humano, esto tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Te damos gracias, gracias Espíritu Santo, te pedimos que nos sigas transformando, que nos sigas dando entendimiento, sabiduría espiritual, ayúdanos a dimensionarnos cada día más. Queremos darle forma al Señor Jesucristo dentro nuestro. Queremos, Padre, realmente vivir por la gracia y especialmente estar preparados para los tiempos que vienen. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a todos aquellos que me están escuchando ahora y todos aquellos que van a escuchar este mensaje después. El Señor les bendiga. Una vez más te digo, podés encontrar todo el curso a donde yo te recomiendo entrar, está en TikTok y está en YouTube. Pero el lugar que yo te recomiendo es pastoreliseo.com. Pastoreliseo.com es la página de la iglesia. Ahí no solamente vas a tener todo el estudio de Apocalipsis escrito en prédicas, sino que también hay otros estudios, hay videos de otras prédicas, puede haber alguna obra de teatro, proverbios, mucha información que te va a ayudar muchísimo para que tu espíritu crezca y puedas agradar a tu Padre Celestial. Pastoreliseo.com. Y te podés bajar la aplicación en el teléfono, activar la campanita y cada vez que subimos algún material, enseguida te lo va a informar ahí en el celular. Que el Señor te bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga.